¿Cómo hacían los egipcios para construir pirámides teniendo en cuenta la escasa tecnología de esa época? Sigue siendo un gran misterio. Desde la pirámide de Giza hasta la teoría de la cuerda. Aquí están 20 teorías de construcción de pirámides egipcias. Número 20. La Gran Pirámide de Giza. Ahora, voy a tomar un pequeño desvío antes de ir a la madriguera del conejo de las teorías de construcción y conspiración sin sentido para hablar de la Gran Pirámide de Giza en sí. Porque aparte de ser una de las 7 maravillas del mundo y patrimonio de la humanidad de la UNESCO, quizá no sepas lo importante que es como estructura para el mundo en general y como monumento para el propio Egipto. Por ejemplo, es la pirámide más grande jamás construida en Egipto. Y además, se hizo para el faraón Khufu, que reinó sobre Egipto y ordenó la construcción de la estructura, que tardó 27 años en hacerse. Y sí, el sarcófago del faraón sigue dentro de la pirámide mientras hablamos. He mencionado antes que es una de las 7 maravillas del mundo. Me refiero a las maravillas originales, y no solo es la más antigua de todas, sino que es la única que sigue intacta hoy en día. A lo largo de los años, la Gran Pirámide de Giza ha sido el centro de atención de muchas personas, entre ellas, las que han querido saber no solo lo que costó construirla, sino lo que realmente hay en su interior. Sabemos definitivamente de 3 cámaras que hay dentro de la pirámide. Una de ellas es en la que reside Khufu, y las otras 2 eran cámaras para otros fines. Pero hay algunas supuestas cámaras secretas que hacen que la gente siga haciéndose preguntas y no obtenga muchas respuestas. Pero la mayor pregunta de todas sobre esta pirámide es cómo los antiguos egipcios fueron capaces de llevarla a cabo. Tiene 138 metros de altura, 230 metros de largo en la base, y no tenían maquinaria pesada para mover esos bloques. Entonces, ¿cómo lo hicieron realmente? A lo largo de los años, se han formulado muchas teorías e ideas, y algunas personas afirman que nuevas pruebas revelan cómo se construyeron realmente las pirámides. Pero, ¿es eso cierto? ¿O solo se trata de lanzar ideas a la diana para ver qué se pega? Voy a desglosar las teorías para usted. Número 19. La teoría de los bloques rodantes. Ahora, hay varias capas en el misterio que rodea la construcción de la Gran Pirámide de Giza. No muy diferente, hay muchas capas en la pirámide misma. Por ejemplo, se necesitaron 2 millones de bloques de piedra caliza para construir la pirámide en primer lugar. Lo irónico es que, en teoría, conseguir esos bloques no es tan difícil. Todo lo que realmente tenían que hacer era obtenerlos de otras zonas de Egipto o África y enviarlos por el río Nilo. Pero una vez que llegaron a la obra, ¿cómo colocaron los bloques en su lugar? Cada una de las piedras era medianamente maciza y pesaba más de 2.500 kilos. Esa es una piedra bastante pesada. Para el contexto, que es aproximadamente el peso de una camioneta. Y empujar y tirar puede haber funcionado si tenían la mano de obra, pero también habría sido bastante agotador. También se propusieron otras ideas, de algunas de las cuales hablaré pronto, pero carecen de la sensación de ser del todo reales. Es entonces cuando entra en juego el físico Daniel Bond. Una noche estaba viendo la televisión hasta tarde y vio a gente probando una idea para mover los bloques, y se dio cuenta de que si simplemente hubieran hecho rodar los bloques, habría sido aún más fácil. Y fue entonces cuando pidió a algunos de sus alumnos que lo probaran. Agarraron unos bloques más ligeros y ataron unos troncos largos y redondos a la piedra para ver si podían hacerlos rodar. ¿Y adivina qué? De hecho, funcionó. No tuvieron que usar mucha fuerza para hacer rodar los bloques. Es cierto que lo hicieron con una piedra de 30 kilos, pero con la configuración y la mano de obra adecuadas, la idea habría sido ampliar la escala. Si bien es una teoría, es algo que ha ayudado a dar un giro a las cosas y plantear nuevas posibilidades. Y puesto que probablemente nunca sabremos hasta dónde llegaron los egipcios para construir este monumento, ¿por qué no escuchar tantas teorías como sea posible? Número 18. La teoría de la rampa. Una de las teorías más populares sobre la Gran Pirámide de Giza es la de la rampa. Porque una vez que los bloques están realmente en el sitio para construir la estructura, entonces tienes el problema de después de establecer la base inicial, ¿cómo conseguir más bloques en la parte superior de los que has colocado? Tienes que seguir y seguir hasta llegar a la cima. Entonces, ¿cómo conseguían los antiguos egipcios colocar esa capa vertical de bloques sin causar graves daños a los bloques de abajo?
Pues bien, la respuesta es que colocaban rampas alrededor de la pirámide y las utilizaban para empujar los bloques hasta su lugar. Incluso hay algunas pruebas en la propia pirámide que indican que este podría haber sido el caso y que de hecho puede haber sido la forma real en que lo hicieron. La gran pregunta ahora es qué tipo de rampas hacían y cómo de elaboradas eran. Después de todo, hacer una rampa habría sido un juego de niños para los egipcios. Nadie discute eso, pero mover las piedras de 2.500 kilos por esas rampas y luego a las diversas capas de la pirámide sin causar ningún tipo de daño, bueno, eso es una historia completamente diferente, y ahí es donde los detalles entran en juego. Algunos creen que se utilizó una rampa única para rodear toda la pirámide, mientras que otros piensan que una rampa curva habría ayudado a colocar los bloques en su lugar con mucha más facilidad. Otro elemento a tener en cuenta es que, aunque se utilizaron muchos bloques de piedra caliza, también había de granito, lo que probablemente habría supuesto una mayor carga tanto para las rampas como para la mano de obra. Irónicamente, la mano de obra es lo único en lo que todos están de acuerdo, ya que admiten que podrían haber conseguido que los trabajadores empujaran los bloques por la rampa, lo que podría haber sido un poco más fácil de lo que se podría pensar. De cualquier manera, es fácilmente una de las teorías más plausibles sobre la construcción de la Gran Pirámide, y es por eso que la mayoría de la gente se inclina por ella. Número 17. La teoría de los pozos de agua. Ahora, he hablado ligeramente sobre la teoría de los pozos de agua antes, pero ahora voy a profundizar un poco más en ella. El agua fue definitivamente un elemento clave en la construcción de las pirámides de muchas maneras diferentes. Como se señaló anteriormente, la piedra caliza y el granito probablemente fueron tomados de otros lugares, lejos del sitio de construcción, y luego llevados a la ubicación principal a través del río Nilo. Una vez en la zona general, probablemente se transportaba desde un barco principal a varios barcos más pequeños que bajaban por un canal o un pozo que deslizaba las rocas hasta la estructura principal de la pirámide. Dado lo buenos que eran los egipcios en irrigación, a pesar de vivir en una enorme zona desértica, esto no les habría resultado tan difícil de conseguir. Lo curioso es que hay quienes creen que esta teoría del pozo de agua iba más allá del simple transporte de rocas a la estructura principal. De hecho, hay quienes creen que podría haber sido un poco más intrincado que eso. Lo primero que creen es que, en lugar de transportar los bloques a la ubicación general de la pirámide, la Gran Pirámide de Giza tenía una especie de foso que rodeaba toda la base, de modo que los bloques podían ser transportados a lugares individuales. Esto aseguraría que los transbordadores no tuvieran dificultades para pasar de un prensado a otro, y podría haber ayudado a agilizar el proceso de construcción. Además, si tenían personas en puestos clave en esos lugares a lo largo de las pirámides, podrían haber utilizado el agua en la mezcla con la teoría de la rampa para ayudar a elevar los bloques. Van en secciones individuales, por lo que es más fácil colocar los bloques donde tienen que ir. Yo no escribo estas cosas, solo lo expreso. Algunas personas han llegado a decir que incluso utilizaron agua para elevar las rocas a las distintas capas de la pirámide. Pero eso es un poco más inverosímil porque requeriría mucha planificación y trabajo, y podría haber dañado las rocas si algo salía mal. La idea de hacerlas flotar hasta su ubicación ideal para luego empujarlas hacia adelante y hacia arriba, bueno, parece algo factible. No entiendo nada de lo que acabo de decir. Número 16. Teoría de la formación de rocas. Ahora, puede que me haya adelantado un poco con respecto a la construcción de pirámides. Después de todo, te dije cómo la piedra caliza, granito y otros tipos de bloques fueron llevados de un lugar a otro, y luego cómo posiblemente estaban siendo colocados en los distintos niveles de la pirámide misma. De lo que no he hablado es de cómo daban forma a esas rocas. El tallado de la piedra es una práctica antigua, y es algo que muchas culturas hicieron, no solo los egipcios. El problema con las pirámides es que no me pregunto cómo fueron capaces de dar forma a esas rocas. Es cómo fueron capaces de darles una forma tan perfecta para que cada una coincidiera con la otra. Lo que hay que recordar es que la Gran Pirámide de Giza se construyó con millones de bloques y tardó 27 años en completarse. Sabemos que la pirámide estaba bien construida porque no se ha derrumbado ni desmoronado en los miles de años transcurridos desde su construcción. Así que, de nuevo, hay que preguntarse,
¿Cómo fueron capaces de esculpir perfectamente las cosas para que fuera uniforme en toda la pirámide y no causara ningún tipo de problemas de integridad estructural con el tiempo? La respuesta más fácil es que los antiguos egipcios eran buenos en su trabajo. Sin duda, contaban con una gran mano de obra para construir la pirámide y, al parecer, contrataron a canteros experimentados para que dieran forma a los bloques y los colocaran donde debían. Sin embargo, es mucho pedir, y si incluso una de esas rocas se hizo incorrectamente, bueno, podría haber comprometido toda la operación. Así que tal vez tenían un proceso que utilizaban para asegurarse de que todo estaba bien medido y hecho. Por otra parte, teniendo en cuenta que fue hace mucho tiempo, podría haber habido errores, y eso ayudó a que se tardara 27 años en hacerlo. La historia puede ser bastante misteriosa así a veces. Número 15. Teoría de la correlación de Orión. Ahora vamos a entrar en un poco más de teorías que algunas personas realmente creen que pueden ser reales de una forma u otra. Aquí está la cosa. Cuando se trata de culturas antiguas como la egipcia, indudablemente hay algunas cosas divinas o cósmicas en el trabajo con respecto a la construcción o la intención. Hay que recordar que durante esos tiempos, los diversos panteones básicamente dominaban la línea de pensamiento de la gente común, y los gobernantes hacían todo lo posible para complacer a los diversos dioses que adoraban. Realmente se convirtió en un ciclo completo. Entra la teoría de la correlación de Orión. Esta teoría afirma que la Gran Pirámide de Giza y las dos pirámides que están justo al lado se alinearon perfectamente para que coincidieran con las 3 estrellas en el cinturón de la constelación de Orión. Al principio puede parecer una teoría descabellada, pero si observamos las 3 pirámides desde arriba, nos daremos cuenta de algo extraño. En concreto, la pirámide conocida como Mintaka está desplazada con respecto a las otras 2 pirámides. ¿Por qué? Si colocamos las 3 estrellas en el cinturón de Orión y las superponemos a las 3 pirámides, estas quedan bastante alineadas entre sí. ¿Es una coincidencia? Tal vez. ¿Es extraño? Definitivamente. Así que la creencia en torno a los que les gusta la teoría es que los antiguos egipcios hicieron esto para complacer a Osiris, el dios del renacimiento y la otra vida. Y de nuevo, la gente era de alabar y comprometerse con los dioses. ¿Hay algo de cierto en esta teoría? Es difícil de decir. Hay expertos a ambos lados de esa categoría, y hay otras construcciones que los egipcios han hecho que se alinean con las estrellas de arriba. Así que al final, nunca se sabe. Número 14. La teoría de la proporción áurea. Ahora, si usted pensó que la última entrada iba un poco por la madriguera del conejo, en realidad no es nada comparado con esto, ya que esto tiene que ver con las matemáticas del mundo y lo cerca que la Gran Pirámide de Giza está de imitarla. Verás, una de las cosas con las que la gente está realmente obsesionada son las dimensiones reales de la Gran Pirámide de Giza. Te dije lo que es en este momento. Sin embargo, en realidad era un poco más grande durante su construcción inicial, con una cáscara exterior que con el tiempo se rompió, y por eso ahora solo vemos las piedras. Pero cuando se miden las dimensiones de la pirámide ahora y se buscan otras propiedades matemáticas, se puede ver lo bien que se alinean. Por ejemplo, existe la proporción áurea, que es una propiedad matemática y un símbolo que se puede encontrar en toda la naturaleza si sabes dónde buscarlo. También hay quien dice que los conceptos de Pi, junto con el teorema de Pitágoras, son evidentes en su construcción y solo están desviados en un porcentaje muy pequeño. Aunque estoy hablando de construcción, sabemos que los antiguos egipcios eran buenos en matemáticas, al igual que otras culturas. Así que podrían haber hecho algo como esto para que las cosas se alinearan matemáticamente con ciertas propiedades. Si es cierto, bueno, entonces un montón de nerds matemáticos se regocijarán, sin duda. Número 13. La proposición de los 8 lados. Si usted observara detenidamente una imagen de cualquier tipo de pirámide, y yo le preguntara cuántos lados tiene esa estructura, lo más probable es que usted respondería que tiene 4 lados. Este es el pensamiento generalizado, y parece ser el correcto, ya que desde la mayoría de los puntos de vista, una pirámide da la impresión de tener 4 lados. Esta percepción se deriva de la orientación de cada uno de los triángulos que conforman la estructura, cada uno apuntando hacia una dirección diferente. Sin embargo, en este punto es donde podríamos encontrar un error en la percepción común,
ya que existe una pirámide en particular que se conoce por tener, en realidad, 8 lados. Si usted tuviera la oportunidad de observar las fotografías de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto, notaría un detalle distintivo. En cada sección triangular de la pirámide, se puede apreciar una línea distinta que atraviesa el centro. Este detalle no es un accidente ni una ilusión óptica, fue intencionalmente diseñado de esta manera. Los antiguos egipcios construyeron la pirámide con una abolladura hacia adentro en cada lado, dando como resultado una pirámide que técnicamente tiene 8 lados. Este detalle constructivo requería de una precisión impresionante y meticulosa. Esto lleva a muchos a preguntarse por qué se tomó la decisión de darle esta característica a esta pirámide en particular, y no a las demás que existen. La respuesta a esta pregunta aún es objeto de estudio y debate entre los expertos en la materia. Número 12. La piedra angular faltante. Esta no es tanto una teoría como un misterio real que nunca ha sido resuelto. Verás, en la cima de las pirámides de Egipto, hay mini pirámides especiales que se conocen como piedras de coronamiento. Se supone que son reliquias especiales que resaltan el poder de la persona que está dentro de ellas. Y dado que un faraón era el que había ordenado la construcción de la Gran Pirámide de Giza, su piedra de coronamiento probablemente habría sido muy importante. Obviamente habría sido una de las últimas cosas puestas en la pirámide cerca del final de su construcción. Y sin embargo, en la Gran Pirámide de Giza, simplemente no está allí. A día de hoy, nadie sabe realmente lo que le pasó. Por la noche, la piedra reflejaba la luz de la luna e iluminaba todo el espacio a su alrededor. Durante el día, reflejaba la luz del sol con su superficie brillante. Se podía ver desde lejos. Incluso dada la importancia de esta pirámide, algunos sospechan que la piedra de remate no era solo una roca brillante, sino que posiblemente podría haber estado hecha de oro. Por lo tanto, es posible que uno de los trabajadores o líderes del proyecto terminara robando la piedra angular debido a lo valiosa que habría sido, lo que demuestra una vez más que la codicia, a falta de un término mejor, no es buena. Número 11. La teoría de la dirección cardinal. Como hemos señalado, los antiguos egipcios eran muy buenos cuando se trataba de matemáticas, como lo demuestran no solo sus habilidades de construcción, pero la precisión con que se colocaron las cosas cuando se trata de las pirámides en sí. Hay otro elemento de precisión matemática que hay que entender aquí, y es cómo se colocan. En este caso, las 3 pirámides del complejo de Giza están alineadas con los 4 puntos cardinales con tal precisión que, si lo intentáramos en el mundo actual, nos daría miedo utilizar diversos dispositivos para garantizar la exactitud. Pero los egipcios no disponían de toda nuestra tecnología de última generación, y aún así, lo hicieron funcionar a la perfección. Por ejemplo, la Gran Pirámide de Giza está alineada a 0, 6 o 7 grados del norte verdadero, lo cual es una locura. Entonces, ¿cómo lo lograron? Teorías en torno a esto. Tenga en cuenta que podría haber sido que utilizaron las estrellas de arriba para resaltar las posiciones que sabemos que estaban en sintonía con diversas maneras. O quizá utilizaron ciertas técnicas topográficas para realizar el trabajo. En cualquier caso, se completó, y dentro de un margen de error muy pequeño. Número 10. La teoría de la papelera. Para la próxima reflexión, permíteme adentrarme en un territorio un tanto abstracto, ya que es un tema que seguramente te habrá rondado la mente. ¿Por qué los antiguos egipcios decidieron darle a sus pirámides esa forma tan peculiar? ¿Es que todas las pirámides del mundo comparten la misma estructura? Este misterio nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde surgieron esas ideas tan innovadoras? Una de las teorías más populares al respecto es la que se refiere a la piedra Ben Bin. De acuerdo a las creencias populares, el Ben Bin era un montículo que emergía de las aguas primigenias y sobre el cual se estableció la deidad creadora Adán. Existen 2 representaciones de esta piedra en el arte del antiguo Egipto. La primera es la de una estructura con un diseño puntiagudo que muchos eruditos consideran fue la inspiración para las pirámides, mientras que la segunda presentación tiene una forma más redondeada, la cual se cree que pudo haber inspirado algunas de las estructuras que se encuentran alrededor de las pirámides. Es también esta forma redondeada la que aparentemente inspiró las piedras que se colocan en la parte superior de las estructuras piramidales, añadiendo otro nivel de complejidad y belleza a estas maravillas arquitectónicas. Así, los antiguos egipcios no solo crearon estructuras impresionantes,
sino que también dejaron un enigma que ha fascinado a generaciones enteras. Número 9. La teoría de la bombilla de Endera. Existen innumerables teorías fascinantes que giran en torno al antiguo Egipto, especulando sobre el tipo de tecnología mística o avanzada que podrían haber utilizado para llevar a cabo sus asombrosos trabajos. Una de estas teorías, que puede parecer sorprendente a primera vista, implica nada menos que una bombilla eléctrica. Antes de que pongas los ojos en blanco y descartes la idea, te explicaremos el contexto. La razón por la que la gente se refiere a esto como una bombilla es debido a un jeroglífico intrigante encontrado en la Gran Pirámide de Giza. Este jeroglífico muestra una serpiente dentro de una estructura que tiene un sorprendente parecido con una bombilla y, además, parece estar iluminando la zona circundante. No obstante, aunque la idea de los antiguos egipcios con bombillas eléctricas pueda parecer atractiva, la explicación más lógica y plausible es otra. Se cree que los egipcios estaban utilizando un sistema especial de agua para enfriar algunas de las estructuras desde el interior. Esta teoría se basa en la suposición de que sin algún tipo de sistema de enfriamiento, el interior de las pirámides se habría asado debido al calor extremo, probablemente similar al que se experimentaba en el exterior de la pirámide. Es importante recordar que los antiguos egipcios eran increíblemente ingeniosos y tenían formas muy inteligentes y eficaces de hacer las cosas. Sus métodos, aunque diferentes a los nuestros, eran igualmente efectivos y merecen nuestro reconocimiento y admiración. Número 8. La teoría de la antigua central eléctrica. A pesar de que sabemos para qué se utilizaban las pirámides egipcias, ya sabes, cámaras funerarias para faraones caídos y otras figuras importantes, hay quienes se preguntan si fueron diseñadas para un propósito mucho más grandioso que desafía a la ciencia, y se adentra definitivamente en el reino de la ciencia ficción, o incluso del poder divino. Estoy hablando de cómo las pirámides pueden haber sido una forma masiva de baterías antiguas que se alimentan del sol y la luna para crear energía. Sé que es una explicación muy vaga, pero es más o menos con lo que estoy trabajando. Por un lado, los componentes para hacer algo que pudiera almacenar electricidad estaban ahí, especialmente a través de las piedras que se utilizaron para hacer las propias pirámides. Pero ¿cómo los egipcios habrían desviado esa energía, o por qué necesitaban hacerlas tan grandes? Nunca se ha explicado completamente, y probablemente nunca se explicará. Número 7. La teoría del almacenamiento. ¿No es genial que alguien de otra cultura proponga una teoría descabellada sobre una cultura con la que no tiene ninguna relación, e intente hacer creer que está en lo cierto y que todos los demás están equivocados? Bueno, está sucediendo. En 2015, el entonces candidato a la presidencia de Estados Unidos, Ben Carson, sugirió que las pirámides se utilizaron en un tiempo para almacenar grano y otros alimentos en tiempos de hambruna, incluso citando la historia de José y cómo había salvado a Egipto de la inanición al advertir al faraón de la hambruna que se avecinaba. El problema es que las pirámides se construyeron cientos de años antes de esa historia bíblica, y los constructores no las diseñaron para almacenar nada más que el cuerpo de un faraón. Uno podría argumentar que estaban allí, así que ¿por qué no usarlas? Pero eran formas más fáciles y menos riesgosas de almacenar alimentos en ese momento, así que es muy probable que solo el producto de una imaginación. Número 6. Teoría de la nave espacial Esfinge. La Esfinge es una estructura verdaderamente única, incluso cuando se compara con la majestuosa Gran Pirámide de Giza. A lo largo de los años, debido a su singularidad y la falta de información concreta sobre su origen, han surgido todo tipo de teorías y cuentos extravagantes sobre ella. Un relato particularmente sorprendente, que puede parecer increíble al principio, es la teoría de la intervención extraterrestre. Sí, como lo oyes, hay un número significativo de personas que firmemente creen que los extraterrestres desempeñaron un papel vital en la construcción de muchas de las magníficas estructuras egipcias de la antigüedad, incluyendo las grandes pirámides y, por supuesto, la Esfinge. Según esta teoría, los extraterrestres no solo ayudaron en la construcción, sino que también dejaron una nave espacial escondida en algún lugar dentro de la Esfinge, esperando a ser descubierta y lanzada a las estrellas. Esta nave estaría oculta en una cámara secreta que, según se dice, existe dentro de la Esfinge. Por supuesto, esto suena descabellado y como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero ¿quién sabe realmente? En un tono humorístico,
Podría decir que es tan probable que ocurra eso, como que de repente me broten alas y empiece a volar por los aires. Número 5. Teoría de la Atlántida. Ahora profundizando en la esquina sin sentido cuando tienes un misterio que permanece sin resolver durante mucho tiempo, ya sabes, como un montón de pirámides que no deberían haber sido construidas pero lo fueron. Tienes gente que tratará de reelaborar el problema y pensar en teorías terrenales en cuanto a por qué y cómo se hicieron. En este caso, hay quienes creen que las pirámides no fueron construidas por los antiguos egipcios, sino por los habitantes de la ciudad perdida de la Atlántida. Porque se dice que la Atlántida era una civilización avanzada, que era capaz de hacer maravillas avanzadas, e incluso podrían haber ayudado a los egipcios a hacer su maravilla con sus conocimientos, o eso podría no ser cierto en lo más mínimo. Solo digo. Número 4. Teoría de la bomba de agua. Esto no es lo mismo que la teoría del eje de agua de antes. En pocas palabras, hay algunas personas que creen que la base de la pirámide contenía en su interior un tipo especial de bomba de agua, que no solo contenía agua, sino que también la distribuía a las diversas partes de la región cercana, como fuentes y manantiales. Debido a la ubicación de la bomba, habría sido mucho más difícil manipularla, y si la hubieran hecho lo suficientemente grande, podría haber hecho todo lo que deseaban. Es un truco ingenioso para pensar, pero a menos que la gente sea capaz de llegar a esa base dentro de la pirámide, va a ser difícil de probar, o incluso refutar, por así decirlo. Número 3. Teoría de la ciudad subterránea. Esta es una teoría auténtica formulada por arqueólogos profesionales. En el año 2009, uno de estos arqueólogos realizó un descubrimiento asombroso, una estructura de cueva que parecía extenderse por debajo de la majestuosa Gran Pirámide de Giza. Este hallazgo es particularmente significativo debido a las implicaciones que puede tener. Si de hecho, existe un sistema de cuevas debajo de la pirámide, esto podría revelar una gran cantidad de información nueva e intrigante, tanto sobre la pirámide misma como sobre la tierra en la que fue construida. Imagínense por un momento que estas cuevas fueron construidas deliberadamente por manos humanas y que la pirámide fue erigida cuidadosamente sobre ellas. En tal caso, se podrían albergar todo tipo de secretos y maravillas, esperando pacientemente a que se desentierren y se descubran. Los tesoros ocultos, los artefactos históricos y las inscripciones antiguas podrían estar simplemente esperando debajo de la superficie. Sin embargo, a pesar de la emoción y el potencial que esta teoría puede encender en nuestras mentes, es importante mantener un enfoque objetivo. Han pasado más de 15 años desde que se propuso esta teoría, y hasta la fecha, no se han realizado anuncios significativos que confirmen la existencia de este sistema de cuevas. Por lo tanto, aunque es emocionante contemplar las posibilidades, debemos ejercer paciencia y esperar a que los expertos continúen su trabajo y realicen más descubrimientos. Número 2. Teoría de las canteras. ¿Recuerdas cuando hablé de cómo los egipcios pudieron cortar todas esas piedras para la pirámide? Bueno, esta es la otra cara de la misma moneda, porque no podrían haberlo hecho en la pirámide. Eso habría atascado la operación. Los ladrillos debían enviarse a la pirámide en su forma definitiva, para poder apilarlos inmediatamente. ¿Dónde irían a hacer tal cosa? Pues a una cantera de roca, ¿dónde si no? En concreto, muchos sospechan que las rocas fueron trabajadas incansablemente por los constructores, utilizando todo tipo de herramientas. Y luego, una vez que estaban listos para el envío, entonces fueron puestas en barcos o flotadores para llegar allí. Algunas de las rocas no habrían reaccionado a las herramientas básicas de cobre, y como tal, tuvieron que ser mucho más creativos y laboriosos para completar el trabajo. Digan lo que quieran sobre el antiguo Egipto, pero claramente tenían una ética de trabajo. Número 1. Teoría de las cuerdas y sacos de arena. Para esta teoría final, me gustaría regresar una vez más a la teoría de la rampa. Como se mencionó al concluir esa teoría, una de las posibles maneras en las que podrían haber ascendido los bloques por las rampas era a través del esfuerzo físico y empujándolos. Sin embargo, uno se plantea, ¿por qué empujar cuando se puede tirar? En este escenario, la teoría sugiere que posiblemente envolvieron los bloques con cuerdas y utilizaron sacos de arena pesados para izarlos al lugar donde debían colocarse. Es un método ingenioso y uno que definitivamente estaban en capacidad de realizar. Además de esto, es importante recordar que contaban con abundancia de arena en Egipto,
Eso concluye todo acerca de la vasta tierra de Egipto y las numerosas teorías en torno a cómo y por qué se construyó la Gran Pirámide de Giza. ¿Has disfrutado escuchando todas estas teorías sobre la pirámide y cuáles crees que son las más creíbles en términos de su construcción? Tal vez tengas la impresión de que podría haber sido construida de otra manera. Me gustaría conocer tus ideas y opiniones, así que por favor, compártelas en la sección de comentarios que se encuentra más abajo.